¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenos días. Los saludo muy contento en este domingo en el que estamos celebrando la Jornada Mundial de la Oración por las Vocaciones. Verdaderamente es muy importante, es necesario que nos unamos en la oración, que a través de la súplica, de la plegaria, nosotros podamos insistir a Dios que nos regale buenos pastores, que todos los jóvenes puedan también descubrir en su corazón la vocación a la cual Dios los está llamando, porque luego pues se meten en caminos de 11 varas, como dicen por ahí, y a veces ni siquiera son capaces de descubrir el llamado de Dios, y es entonces cuando llegan a frustrar su vida. Hoy, claro, se nos pone en el Evangelio de Juan pues la invitación a que seamos dóciles con el Señor para que Él nos pueda instruir, para que Él sea nuestro buen pastor. Pero claro, también se nos invita a contemplar cuáles son esas características de Jesús, del buen pastor. Hoy, como te decía, celebramos pues esta jornada de oración por las vocaciones y claro, lo hacemos contemplando la figura de Jesucristo como el buen pastor. Siempre, como el buen pastor, se muestra libre para dar su vida a favor de sus ovejas, a favor de los que le han sido encomendados, se preocupa por ellas, las acompaña, las ama hasta el extremo y es capaz de dar su propia vida. Hoy, queridos hermanos, en el Evangelio, ahorita lo vamos a leer, capítulo 10 del Evangelio de San Juan, vamos a descubrir que, claro, que ese buen pastor es Jesús, que conoce a sus ovejas, las cuida todo el tiempo, las protege, las guía por el buen camino, pero hoy en específico vamos a descubrir dos características muy importantes de este buen pastor. La primera de ellas es que da su vida por las ovejas y segundo, las ama totalmente. Vamos a escuchar el Evangelio, capítulo 10 del Evangelio San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Ahí está, queridos hermanos, este evangelio bellísimo donde deja ver estas dos características claras del buen pastor. Da su vida por las ovejas y las ama totalmente. En la mañana que hacía mi reflexión de este domingo me ponía a pensar, bueno, estamos en tiempo de elecciones, vemos que los candidatos se destrozan unos a otros, al menos hoy aquí en México tendremos nuestro primer debate presidencial y vamos a ver cuál de estos candidatos cumple con estos requisitos. Se supone que ellos van a guiar a la nación, se supone que ellos van a estar al frente de este pueblo de México, pero pues también ellos deben tener estas características. ¿Acaso, me pregunto yo, están dispuestos a dar su vida por su pueblo, por su nación, por cada uno de nosotros? ¿Realmente ama a su pueblo el candidato? ¿Realmente ama a cada una de ellas? ¿Realmente demuestra ese supuesto amor con esas leyes que protegen vida, que protegen matrimonio, que protegen familia, que protegen nuestros intereses personales, que protegen los derechos humanos? Cuando vemos que un candidato únicamente trata de enriquecerse, pues no ama a sus ovejas y no cumple con estas características del buen pastor. Estas palabras, queridos hermanos, deberían ser para nosotros un bálsamo de alegría, porque nos deben fortalecer y sentirnos amados por ese buen pastor que es Jesús, ese
buen pastor que dio su vida por cada uno de nosotros. Y ahí, en esa entrega de su vida, nos demuestra el infinito amor que nos tiene. ¿Por qué? Porque a diferencia del mercenario, Cristo no busca un interés personal, un interés particular, no lucha por su propio bien, sino que vemos que siempre se está desbordando. No tiene una ambición particular, sino que guía a cada una de sus ovejas a la salvación eterna. No quiere un beneficio personal, sino que quiere alimentarnos y protegernos del mal camino. Y a veces, pues, en esto, volviendo a hacer la analogía con los candidatos, con el futuro gobernador, con el futuro presidente, pues a veces no nos guían por muy buenos caminos, sino que a veces tienen intereses personales y desgraciadamente intereses mezquinos. Me queda claro que Cristo es el buen pastor y nosotros sus ovejas, pero hay algo que este texto también me llama mucho la atención porque dice que Él conoce muy bien a sus ovejas, pero ahora la pregunta sería, ¿nosotros lo conocemos a Él? Me queda claro que Él sabe lo que hay en mi corazón y en el corazón de cada uno de nosotros, pero nosotros estamos capacitados para reconocer su voz, para poder reconocer su presencia. Y esto lo pregunto porque podríamos decir, sí, Padre, escucho su palabra, voy a misa, etcétera, pero no. En la actualidad hay muchas otras voces que intentan ganar nuestra atención, que nos llaman, que nos arrastran, la voz del dinero, la voz de la fama, la voz de la soberbia, la voz del placer, de la vanidad, de la indiferencia, de la venganza, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso yo quisiera hoy preguntarte, ¿cuál es esa voz que está guiando tu corazón? ¿Cuál es esa voz que está guiando tu vida? ¿Acaso es la voz del buen pastor o a veces es la voz del mundo la que te guía? Hoy la figura del buen pastor debe invitarnos a confrontarnos a los sacerdotes, a los obispos, a los misioneros, pero también a todos los laicos, a todo padre de familia, ya que nos hace cuestionarnos si de verdad se ama a sus hijos, si de verdad se ama a los que tienen a su cargo, nosotros si verdaderamente amamos a nuestras ovejas en la parroquia, etcétera. Y también a los gobernantes, si verdaderamente aman, si verdaderamente están dispuestos a dar su vida por las ovejas que se les encomiendan, por sus feligreses, no feligreses son para nosotros, pero todos las personas que están en su territorio, en su estado, en su país, verdaderamente buscan una ventaja o buscan el beneficio comunitario, el beneficio de la sociedad. Pidámosle pues al Señor que nos permita ser dóciles a su voz, que podamos quitar todas aquellas tentaciones, aquellas voces que nos quieren apartar del camino del Señor y que nosotros dejemos de tener esa característica, esa mentalidad del director que solamente señala, manda y no mueve ni un dedo, que tengamos más bien la mentalidad del siervo que busca siempre el bien del otro, que busca entregarse, que busca dar la vida, claro, a ejemplo de Cristo que es el buen pastor. Así que ánimo, queridos hermanos, ojalá que en este domingo el Señor nos permita escuchar su voz y nosotros también ser ese reflejo del buen pastor con los demás. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan todos un bendecido domingo.